Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la recepción que tuvo lo que fue el primer video de lo que es este proyecto de inclusión LGBT en las iglesias cristianas. Debo aclarar, dados los comentarios que tuve, que la intención del video pasado era muy específica. Era presentar el proyecto, presentar este tema como algo relevante en Nicaragua y en Latinoamérica y entender que es algo que tenemos que hablar, porque lesbianas, gays, bisexuales, trans, que creen en Dios y que tienen una fuerte espiritualidad existen. Y también si sos ateo, si sos agnóstico, si tenés otra religión que no es la cristiana, ¿por qué es relevante para vos? Bueno, porque si sos aliado de la comunidad LGBT o sos gay, lesbiana, trans, bi, si tu espiritualidad no tiene nada que ver con el cristianismo o sos ateo, como dije anteriormente, igual es importante el tema porque, lo dije antes, uno de los principales rechazos a la homosexualidad son argumentos bíblicos. Entonces discutir sobre esto independientemente de lo que pensé sobre el cristianismo es importante porque influye mucho el poder educar, debatir y poder esclarecer dudas al respecto. Entonces, reglas del juego, primero, entender que yo no voy a responder directamente comentarios. Por eso es que estoy haciendo estos videos, porque voy a hablar, créeme, lo que me vas a comentar ya me lo han dicho antes. El versículo que se te vino a la cabeza ya lo he leído. Entonces, espera el video tranquilamente, si tienes algo que decir, decirlo, pero no esperes una respuesta mía. Segundo, si vas a ofender, si hay insultos, si hay malas palabras, lo elimino. Es mi canal, es mi página, lamento por tu libre expresión, pero si hay ofensa, bye. Y tercero, si no viste el video, no comentes tampoco. Hagamos el experimento social. Ustedes que miren el video, miren, observen los comentarios y pregúntense, ¿esta persona de verdad lo vio? Y por último, cuarto, que es el tema específico de este video, no te tomes esto como algo personal en el sentido de no sos vos contra el mundo, no sos vos contra los homosexuales, no sos vos contra la comunidad. Entonces, aprende a humanizar a las personas que no tienen tu punto de vista y respetar. Entonces, antes de adentrarnos directamente a los únicos 5 versículos que la Biblia toca el tema de la homosexualidad de manera literal, textual, quiero comenzar con un tema que, como dije, según los comentarios me parece todavía más relevante. Y he titulado este video por eso, ¿biblinismo o cristianismo? ¿A quiénes verdaderamente adoran los cristianos? ¿A Jesús o a los autores de la Biblia? Comencemos este video con un dato interesante. En Estados Unidos, una organización de investigación y estudios de mercado y de comportamiento humano llamado The Barna Group, lo pueden googlear si quieren, hizo una encuesta a personas que no necesariamente se identifican con el cristianismo o no consideran que la espiritualidad es importante, y les preguntaron, díganos las 3 palabras que se le vienen a la mente cuando piensa en cristiano. Y les doy la respuesta. El primer lugar, no por el 80%, no por el 90%, sino por el 91% de las personas dijo que lo primero que se les vino a la mente cuando piensan en cristiano es antihomosexualidad, siguiendo por las palabras crítico y hipócrita. Entonces, vemos que los 3, el top es antihomosexual, crítico o prejuicioso e hipócrita. Es verdaderamente como el cristiano quiere ser visto por los otros, por esas personas que se supone Jesús te mandó a traer a sus pies. Es verdaderamente la imagen que querés recalcar. Ahora me podrían decir, ¿por qué es relevante un estudio en Estados Unidos acá? Bueno, hay muchas razones. Primero, se supone que la iglesia es universal, ¿verdad? El evangélico, el cristiano, el católico en Estados Unidos debería tener las mismas creencias, por lo menos básicas, olvidemos las denominacionales, en todo el mundo. Segundo, es una muestra y es un universo bastante interesante, porque son millones y millones de personas. Y tercero, las personas que nos han venido a evangelizar, a colonizar y a enseñarnos cómo se vive el cristianismo son los gringos. White Savior. Ustedes van al aeropuerto y ven todos los grupos de estadounidenses que vienen acá a enseñarnos quién es ese Jesús, que por cierto lo presentan bastante blanco. Entonces, hay que pensar en lo siguiente. Cuando Jesús estaba acá, y nos dicen los evangelios, y pueden ver todas estas historias, nos dicen los evangelios que había multitudes que llegaban a donde Jesús estaba hablando. Vemos
los sermones del monte, muchísimas personas, Jesús alimentó a cientos de personas, siempre había mucha gente que quería escuchar, quería tocar, quería sentir a Jesús. Tomando en cuenta estas palabras, ¿creen que las personas quieren acercarse a las iglesias? Pensé en tu congregación, ¿cuántos nuevos hay al mes? Hoy en día, por lo menos en mi experiencia, cuando yo estaba en mi iglesia, se podría decir que el 90% eran adultos mayores, no había jóvenes. Entonces, ¿por qué la gente está rechazando lo que es las iglesias evangélicas, católicas, lo que quieras? ¿Por qué la gente está rechazando el cristianismo? ¿Qué imagen estamos proyectando? La Biblia dice que Jesús es el verbo hecho carne, que por cierto, esto de Jesús es el verbo no solamente se refiere a la canción de Ricardo Arjona. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Y la palabra verbo en el original griego es logos. Logos en el Antiguo Testamento era usado para referirse a la voluntad de Dios, referirse a la revelación de Dios. Entonces 1 más 1 es 2, según esto. El verbo es Jesús y el verbo también es la revelación de Dios. Entonces si seguís a Cristo, si te denominas cristiano, tenés que también seguir las Escrituras. Pero esa en realidad no es la pregunta. La pregunta es ¿a quiénes toman o a qué toman como autoridad máxima los cristianos actualmente? ¿A Jesús o a la Biblia? Entonces, Jesús en realidad puso las cosas extremadamente fáciles. Nosotros los humanos, en nuestros errores, en nuestro pecado, en como le quieras llamar, las hemos hecho muchísimo más complicadas. Él dio los mandamientos más importantes y los vivió, que son amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También les quiero compartir capítulos de la Biblia donde Él pone a la gente y a las personas sobre la ley, donde Él fue criticado y también le dijeron básicamente Satanás. Para pensar. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque si sos cristiano, la palabra cristiano comenzó en Antioquía, y esto lo podemos ver en Hechos, en el libro de los Hechos. ¿Y por qué se empezaron a decir cristianos? Porque la gente miraba el comportamiento de los cristianos y decía, son un Cristo en pequeño, muy parecidos a lo que este hombre llamado Jesús era. Y así comenzó la palabra. A raíz, hablando un poco del tema, deberíamos de tener como autoridad máxima entonces a Jesús. Pero esto pasa porque vemos y ve los comentarios que me dejaron en los videos anteriores, ve cómo van a comentar en este video. La gente olvida por completo la obra de Jesús, el comportamiento de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús. ¿Y qué hace? Ocupa la Biblia y autores bíblicos como arma. Entonces, ¿a quién hay mayor autoridad? Así que, porque analicemos esto. ¿Quién se somete a quién? ¿Jesús se somete a las Escrituras o las Escrituras se someten a Jesús? Si Jesús es Dios y Jesús está desde el principio y nos creó, ¿a quién debería someterse? ¿Es como el huevo y la gallina o las cosas están un poco más claras? Entonces, ¿por qué si en el Nuevo Testamento Pablo o Pedro o alguien le quiera llamar, no sé, me está diciendo que esto está mal o que la mujer no debería de enseñar o que según, ya lo vamos a analizar, la homosexualidad está mal, pero Jesús llama a las mujeres, Jesús le da su lugar a las mujeres, Jesús toma en cuenta a las mujeres y nunca toca el tema de la homosexualidad de manera directa y te está diciendo que el mandamiento más importante es amar al prójimo, ¿se contradice? No, pero en vez de decir, es que el Nuevo Testamento dice esto, es que Pablo dice esto, no, tenés que volver a Jesús, porque Él es la fuente. Ahora, alguien que no sabe de la Biblia te explico, no es que se contradice, pero los libros del Nuevo Testamento, Romanos, llámese 1 de Corintios, 2 de Corintios, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Gálatas, Efesios, tienen esos nombres porque son cartas dirigidas a comunidades en específico. Roma, Romanos, Éfeso, Efesios. 1, 2 de Timoteo no es que lo escribió Timoteo, era Pablo escribiéndole a Timoteo. Mucha gente piensa que Timoteo escribió eso y no es así. Entonces, cuando pensás que se contradicen, es simplemente el contexto específico de esa ciudad. Algo culturalmente, históricamente estaba pasando en esa ciudad. Entonces hay que tener un gran discernimiento sobre estas cartas y qué aplica a todos los cristianos y qué aplicaba a esa iglesia en específico. Entonces, no te voy a venir a responder si el cristianismo es cristianismo o biblicismo hoy en día, te lo dejo que vos lo analices y que vos lo determines. Y
que te des cuenta y antes de comentar acá, pensé, este comentario, estoy adorando a un libro que es inspirado por Dios, pero no es Jesús. Estoy siguiendo los pasos de Jesús, el comportamiento de Jesús, o estoy tomando una posición de guerrero de Dios cuando Jesús jamás nos dio la orden de enseñar o criticar u ofender a las personas que todavía no creen en Él. Porque la Biblia, los libros del Nuevo Testamento son dirigidas ya a cristianos, dirigidas a iglesias. No te corresponde a vos como cristiano decirle a un no creyente cómo vivir, porque jamás ha sido la orden y jamás ha sido el propósito de las buenas nuevas. Las buenas nuevas son Jesús es el Salvador, no es deja tu pecado, vos, vil fornicario, nunca. Así que les dejo esto como primer video pre-análisis de cada versículo para que entendamos verdaderamente cuál debería de ser el propósito y nuestra actitud ante esto. Gracias.